Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo, Teje conmigo. Este es un nuevo video. Les voy a enseñar en esta ocasión el punto elástico simple. Todos estos puntos son para principiantes o personas que deseen aprender nuevos puntos. He tejido dos muestras. Quería enseñarles que, vamos a ver, esta de aquí, el primer punto no se ha tejido y así es como queda. En esta otra muestra sí hemos tejido el primer punto y así es como queda. Eso depende de ustedes cómo quieren que quede sus bordes. Ahí pueden observar. Aquí se ha tejido, no se ha tejido el primer punto y en esta muestra sí se ha tejido el primer punto. Eso depende de ustedes para el momento que van a coser. Voy a hacerles una muestra. Voy a usar estas agujas de bambú que son prácticas para poder hacer el video y no golpeen en la mesa. Voy a medir, voy a hacer unos 15 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos aquí me da 10 puntos. Voy a hacer solo 15. Voy a hacer de esta manera. Ustedes pueden enhebrar sus agujas de la manera que crean convenientes. También hay un video que pueden ver donde hay diferentes maneras de colocar los puntos en las agujas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a hacer 12. Vamos a hacer un pequeño nudo aquí. Tomamos la otra aguja. Voy a tejer en el estilo inglés. Entonces, primer punto a la derecha. Y sacamos. Ahora, levantamos el hilo hacia la izquierda, aquí arriba, y tomamos el otro punto hacia el revés, así. Giramos y sacamos y botamos este punto. Este es un revés. Ahora hacemos un derecho nuevamente. Pasamos la lana al otro lado, ingresamos por aquí y vamos a hacer un derecho. Giramos, empujamos, sacamos el punto y este lo tenemos que sacar. Ahora ya tenemos un derecho, un revés, un derecho. Ahora vamos a hacer un revés. La aguja hacia este lado, giramos, empujamos y sacamos. En la siguiente vuelta tejeré al estilo continental para las que prefieran tejer así. Este es un revés. Ahora nos tocaría un derecho. Hacia abajo, damos la vuelta, sacamos y botamos el punto. Ahora, aquí ven el nudito, revés, derecho, nuevamente. Pasamos el hilo hacia este lado y hacemos un revés. Pueden hacerlo aquí o en este lado. Damos la vuelta hacia atrás. Ahora toca un derecho. Damos la vuelta, empujamos y sacamos. Ahora pasamos el hilo a este lado porque vamos a hacer un revés. Entramos hacia este lado. Giramos, sacamos y botamos. Ahora, nuevamente la hebra hacia atrás. Vamos a hacer, si este nudito, entonces, miren cómo va quedando. Derecho, este nudito es el revés. Ahora toca derecho, porque es elástico 1, 1. Ya tenemos un derecho. Regresamos el hilo hacia aquí. Hacemos un revés.
sacamos el hilo, vamos con la hebra hacia atrás y vamos a hacer un derecho, así. Sacamos y botamos. Pasamos aquí, hacia arriba, damos la vuelta, sacamos y botamos. Miren, yo empecé con un punto derecho. Si quiero empezar aquí y terminar, perdón, con un punto derecho, tendría que haber puesto un punto más. Siempre tienen que medir y fijarse para que su trabajo les quede aquí un derecho y aquí un derecho, o aquí un revés y aquí un revés. Entonces acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Como es número par, necesitaríamos un número impar, ¿verdad? Entonces sería derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y nos faltaría uno más para que también quede derecho al inicio y un derecho al final. Eso ya es cosa de que ustedes se acomoden como desean que les quede su tejido. Aquí vamos a empezar. Entonces, este fue aquí revés, aquí le tocará derecho. Aquí ven el nudo, es un revés. Aquí ven esta V, es un derecho. Vamos a hacer así. Pero ahora vamos a hacerlo de la manera continental. Cogemos aquí, giramos y cogemos acá. Nuevamente, cogemos el hilo, ¿sí? Agarro con el dedo meñique, giramos y cogemos aquí. Aquí también, en lugar de hacer solamente una hebra, puedo hacer 2 vueltitas aquí. Eso me ayuda a que el hilo no corra muy fácil y tenga una buena tensión. Entonces, vamos a retroceder. Aquí me tocaría el derecho. Entonces, entro, tomo el hilo y saco. Ahora me toca aquí un revés. ¿Qué hago? Paso el hilo hacia acá, cojo y paso. Ahora este es un derecho. Lo tomo así, paso y saco. Ahora me toca un revés. Paso el hilo hacia aquí a la izquierda, subo de esta manera, cojo la hebra y la paso. Ya tengo un revés. Ahora me toca un derecho. Entro hacia abajo, cojo esta hebra, la paso por aquí y boto el hilo. Paso acá, levanto esto a la izquierda, paso el hilo y suelto. Nuevamente derecho. Entro aquí, giro aquí, paso por aquí, me ayudo con los deditos y suelto. Al comienzo tienen que hacer mucha ayuda de los otros dedos. Paso así y listo. Entro aquí, me ayudo acá, si es que aún no tengo costumbre para que no se escape, y me ayudo y paso. Otra vez, hacia atrás, al revés. Entro aquí, siempre la X, acá el cruce, jalo y listo. Nuevamente hago esto y ya está. Y el último es un revés. Ya está. Miren, ya se va formando el elástico. Vamos a hacer una hilera más con el tipo continental y de ahí seguiré otras 2 hileras con el estilo inglés. Este es derecho, ¿verdad? Miren, ingreso y saco. Si quieren, depende de ustedes, por eso les mostré estos 2 tejidos. Si quieren, tejen el primer punto. Si no, también lo pueden solamente pasar. No hay ningún problema. Todo depende de cómo quieres que quedan los bordes. Entonces, en este caso, si no quiero, no lo tejo.
pero toda su prenda tiene que ser pareja. Si yo comencé mi prenda tejiendo el primer punto, pues toda mi prenda voy a hacer el primer punto, lo voy a tejer. Si quiero que mi prenda, no quiero tejer el primer punto, todo mi trabajo voy a hacerlo sin tejer el primer punto. Es para que quede parejo los bordes, si no le va a quedar de diferentes maneras. Pasamos aquí, cogemos y pasamos así. Este es derecho, estamos tejiendo la técnica continental. Pasamos. Dicen que con esta técnica se avanza. Bueno, a mí sí me parece, porque se avanza un poco más. Así, pasa que se queda aquí, levanta y pasa. Así, levanta y pasa. Acá. Así. Lo bueno de los videos es que se pueden retroceder, repetir. El último punto sí se va a tejer. Solamente estamos hablando del borde del primer punto de inicio. Ahora vamos a tejer con la técnica inglesa. Miren, hago aquí. Está mi palito. Hago el chiquito. También es para la tensión de aquí. Entonces, no voy a tejer el primer punto. Entonces, paso el hilo hacia acá. Doy la vuelta, empujo, paso y suelto. Nuevamente paso la hebra hacia atrás, cojo el punto, doy la vuelta y ya está. Paso el hilo, saco el punto, doy la vuelta y ya está. ¿Ven? Así. Este es el estilo, la manera de tejer inglesa, así le dice. Paso el hilo, ingreso y ya está. Vamos a hacerlo de esta manera. Despacio, subo, entro, giro. Cuando uno tiene práctica ya deja el hilo y trabaja así, aquí, ¿verdad? Hacia abajo, un punto derecho, hacia arriba, un punto revés. Muy bien. Así se va tejiendo toda la prenda. Ahora hay otro tip que les quiero dar a los que conocen, los que no, pues aprenderemos. ¿Cómo vamos a cerrar estos puntos cuando es un derecho, un revés, un derecho, un revés? Se cierra y se va tomando el hilo y sacando los puntos de acuerdo al punto que toca. Vamos a ver. Este es un punto derecho. Bueno, vamos a empezar. Si no lo tejo, pues lo saco. ¿Qué punto es? Miren el bolito de aquí. Es un revés. Entonces, yo voy a empezar a cerrar. Lo tendría que tejer al revés. Paso. Y esta hebra la voy a poner aquí. ¿Qué me toca? Un derecho. Entonces, ahora voy a cerrar, pero tejiendo el punto al derecho. Y esta hebra paso. Es la manera correcta de cerrar el punto elástico. ¿Qué me toca aquí? Este es un revés. Pongo el hilo hacia acá atrás y tejo como si fuera un revés, porque es un revés. Ahora paso y miren, ya voy cerrando. ¿Qué toca aquí? ¿Cómo tendría que cerrar? Hacia abajo, hacia la derecha. Es un punto, perdón, derecho. Tejo hacia el derecho, paso el punto y ya está. ¿Cómo tengo que hacer este cerrado? Levanto como si fuera el punto revés, lo tejo y el que está primero pasa sobre el segundo. ¿Qué me toca? Un derecho. Ingreso,
lo tejo al derecho y paso el punto. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pasar la hebra, tejer al revés, bajo la hebra, o sea, acomodo y lo paso. ¿Qué me toca ahora? Este es un derecho. Giro, saco y paso. Esta es la manera correcta de cerrar. Ahora le explico por qué. Este es un revés, pues lo tejo al revés. Doy la vuelta al hilo para que me facilite pasar esta hebra. Ahora, ¿qué me toca? Al derecho. Lo tejo al derecho y lo paso. ¿Qué me toca aquí? Pues un revés. Lo tejo al revés, acomodo la hebra, paso. Y hemos terminado el cerrado del punto elástico. Miren. ¿Por qué se hace esto? Porque si ustedes cierran todos los puntos al derecho, aquí queda como un poco más amplio, un poco deforme, ¿sí? En cambio aquí, mire, queda parejo. ¿Por qué? Porque le estamos dando al tejido el punto que le toca ser cerrado. O sea, si este es derecho, pues cogemos al derecho, este al revés, al derecho, al revés. Entonces, se mantiene el hilo, el elástico, se mantiene. Y eso lo pueden hacer la prueba ustedes de cerrar todos estos puntos hacia el derecho y van a ver la diferencia, ¿no? Así es. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Denme un like, les invito a suscribirse y le den clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a ir subiendo. Me alegro haber enseñado esta parte. Que tengan un buen día. Chao.